Nos acercamos ya al final de la jornada. Nos queda una mesa redonda en la que vamos a recoger estos hilos a través de los participantes. Vamos a hablar de cómo integrar realmente esta sostenibilidad en la normativa y en los proyectos y qué barreras aún nos quedan por superar. Va a moderar esta mesa Francesc Caldabó, director general de ACE, que además ha sido parte del comité de honor del Construction to Future. Ha sido un honor compartir con él todo este año de trabajo. Y se va a incorporar con nosotros a Mateu Tersol, presidente de Catenara, junto con los ponentes para discutir todo esto. Vamos un pelín tarde, teníamos 45 minutos. Si lo podemos acortar 5, iremos mejor en la agenda. Pero bueno, como podáis. Gracias. Si t'anomeno Paco, cap problema, no? O si et dic Paco, no, cap problema. És el Paco. Però, bueno, per això dic que no. És que abans era senyor. Hola, pues buenas tardes. Ya estamos, como hemos dicho ya, en el último bloque de esta fantástica, creo yo, jornada que hemos tenido gracias a Fisher. Y nada, mi nombre es, como ya me han presentado, Francesc Caldabó. Soy director general de la Asociación de Consultores de Estructuras, que es una asociación de gente que nos dedicamos al diseño y al cálculo de estructuras, sobre todo de edificación, pero no de manera exclusiva, ¿no? El objetivo un poco de esta mesa, en que muchos estaban un poco preocupados porque no había anticipado preguntas y la idea simplemente es expresar opiniones y pensamientos, ¿no? Es tener una reflexión crítica sobre el tema que yo ya creo que ya se lo ha mencionado también muy bien Paco, que no podemos tratar como un valor añadido, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, tanto en los proyectos como yo creo que es un tema que igual también podríamos hablar, como cómo se ha ido recogiendo en las normativas y si es útil o no en la manera en que se ha hecho, y también en las licitaciones cuando ya entramos en el tema de lo que sería la obra a través de la administración, ¿no? En esos concursos en que hay que presentarse y ver cómo el tema está de la sostenibilidad, que más o menos ya nos han ido anticipando, pero yo creo que estaría bien ahora poder entrar un poco en detalle, ¿no? Antes de iniciar el debate, pues me gustaría hacer unos minutos a Mateu Tersol, que no ha hecho ponencia introductoria y como han presentado, ¿no? Es presidente de Catenara y director de Masterplan. Y si puedes, no sé, dar un poco tu opinión sobre cómo incorporáis o cómo creéis que se debería incorporar la sostenibilidad en los proyectos que vosotros realizáis hoy en día, ¿no? Muy bien, gracias. Claro, la asociación que represento es una asociación de empresas de ingeniería, arquitectura, consultores asociados. Entonces, estas empresas trabajan bajo un guión, ¿no? Que marcan un poco los pliegos de licitación públicos. ¿Por qué? Porque pues aproximadamente el 50% de la actividad se desarrolla en el sector público y el otro 50% en el sector privado, pero el sector público tiene la peculiaridad de que tiene concentrada en muy pocos poderes adjudicadores su actividad, con lo cual marca tendencia de forma mucho más contundente que el sector privado, que está muy difuminado en una multitud de clientes. Entonces, al final, todo depende un poco de lo que te piden los clientes y de lo que te pagan los clientes, ¿no? Porque los proyectos han ido creciendo, cada vez tienen más conceptos, más aspectos a desarrollar y los honorarios, lamentablemente, en los últimos pues desde la crisis, desde el 2009, 2010, incluso en edificación algo antes, desde el 2008, pues no han hecho más que bajar o pegaron una gran bajada inicial y no se han recuperado. Entonces es muy difícil para empresas que tienen el 80%, 90% de sus costes vinculados a horas, digamos, de personal cualificado destinadas a realizar los trabajos, pues actuar
al margen de lo que paga el cliente. Entonces, cada vez aparecen nuevos requerimientos, con lo cual, si estos requerimientos no se traducen en unos honorarios, pues es difícil poder llegar a todo. Eso es un condicionante. Independientemente de esto, pues efectivamente existe pues una responsabilidad social de los proyectistas, pues para intentar hacer el mejor producto posible, y evidentemente en el mundo actual la sostenibilidad no es un añadido, no es un elemento adicional, no es un checklist más, ¿no? Sino que es un elemento que tiene que formar parte de la parte esencial del diseño. O sea, no se puede diseñar sin una perspectiva de sostenibilidad. Y, por tanto, se reconozca más o menos, pues está presente en la forma de todo proyectista responsable. Otra cosa es, pues bueno, cómo se recoge eso incluso en las condiciones de adjudicación, ¿no? Las condiciones de adjudicación de esos contratos en el sector público, no digamos ya en el privado, donde muchas veces el único parámetro que se tiene en cuenta es el económico, pues en el sector público tampoco, de momento, los criterios de un proyecto sostenible se tienen en cuenta, ¿no? en las fórmulas de adjudicación. Todo eso ayudará, yo estoy seguro de que bueno, poderes adjudicadores como BIMSA, que sé que están haciendo un esfuerzo y estamos trabajando conjuntamente para mejorar los sistemas de adjudicación, pues incorporarán eso en el proceso de selección, ¿no? Que en el proceso de selección pues se pueda demostrar, se pueda hablar, se pueda explicar cómo se va a hacer un diseño pues, que tenga en cuenta y que incorpore como elemento esencial la sostenibilidad, pero eso se tiene que traducir también en puntos, no solo en euros, sino en puntos en el momento de la adjudicación. Y eso, pues yo estoy convencido de que ellos en concreto, y también Infraestructuras.cat, que son los dos grandes poderes adjudicadores en Cataluña, pues lo van a ir teniendo en cuenta y eso va a ayudar. Por tanto, mi visión es optimista, detecto que hay una tendencia a mejorar, aunque la realidad presente es poco halagadora, porque realmente es un concepto que no se traduce ni en el precio ni en la puntuación que se obtiene. Muy bien. Mi siguiente pregunta iría un poco para Guillem, y luego ya igual pasaríamos ya más para allá, que es, claro, ahora un poco Paco nos presenta, ¿no? O nos dice, tenemos la opción, ¿no? de sacar, ¿no? un presupuesto de obra con 5 monedas, ¿no? 5 divisas. Mi pregunta es, cuando vosotros decís, ¿no? que habéis utilizado criterios de sostenibilidad prácticos en los proyectos que realizáis, esa valoración, ¿utilizáis medición de emisiones de CO2 de energía con el mismo criterio? Es decir, ¿podemos afirmar de que tenemos unas herramientas de medición suficientemente fiables y consensuadas, o nos encontramos un poco todavía en que según qué criterio utilizas vas a obtener un valor y según qué criterio utilizas otro? No sé si me explico. Sí, yo creo que la herramienta que ha explicado Paco es clarísima y además es la que utilizamos. O sea, aquí estamos perfectamente alineados. Son herramientas que son objetivas, que son claras, que permiten sobre todo la toma de decisiones. Es decir, que tienes... no me acuerdo quién dijo, pero que sí, lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, desde el punto de vista que empiezas a medir, puedes empezar a tomar decisiones objetivas. Y de hecho, los primeros proyectos que hicimos con un enfoque de sostenibilidad fueron así. Es decir, nos dedicamos a coger presupuestos realizados de proyectos terminados con TCQ, empezamos a medir sus emisiones equivalentes y empezamos a comparar distintas soluciones de diseño para tomar mejores decisiones. Entonces, este es el punto de partida. A partir de aquí, podemos
buscar distintas opciones donde podemos comparar precio, emisiones de CO2, kilos de material, de energía consumida y, por lo tanto, buscar este equilibrio de inversión, de precio de inversión en la obra y aquellas soluciones que sean más efectivas. ¿Qué es lo que no funciona todavía? Es que si yo utilizo un sistema y tú utilizas otro, esto no es comparable. ¿Vale? Si yo cojo todos mis proyectos y utilizo las mismas bases de datos con el mismo procedimiento, esto sí que es una comparación objetiva y, por lo tanto, podemos decir que esta solución es mejor que la otra. ¿Vale? El problema actual para mí radica en esto, en que no hay un criterio suficientemente bien establecido, pues como sí que hay un consenso en normativas de hormigón, en calcular resistencias, en calcular muchos parámetros, hay muchos criterios y muchas formas de calcular emisiones. Entonces, tenemos que buscar este consenso. Hay herramientas, hay procedimientos, lo hemos visto clarísimo, y por lo tanto la cuestión es que las implementemos, de que establezcamos junto con la Administración un marco de trabajo y a partir de aquí podemos trabajar todos buscando esta mejora. Pero aún así, a día de hoy sí que tenemos las herramientas para buscar, pues, entre dos opciones, decidir cuál es la mejor. Paco, sí, por alusión, ¿no? No, a ver, los cálculos, existen una normativa, unas ISOs que se están definiendo las maneras de calcular, ¿vale? Pero además, o sea, igual que en el precio entre un banco y otro puede haber un 10 o un 15% y nadie se extraña de que pueda haber un 10 o un 15%, depende de quién haya hecho el cálculo y quién haya hecho una serie de hipótesis, pues a las emisiones de CO2 también puede existir estas diferencias, ¿no? Lo importante, como dice Guillem, es tener un criterio homogéneo y respetarlo, ¿no? Y entonces aplicarlo, ¿sí? El problema fundamental normalmente no viene de los criterios de definición, sino que hay muchos proyectos que dicen que informan de las emisiones de CO2, por ejemplo, del proyecto, pero a lo mejor solo han analizado el 30% de las partidas, ¿vale? Entonces, claro, ahí sí después sacar ratios de toneladas de CO2 por metro cuadrado o kilos de CO2 por metro cuadrado, pues no te cuadra. Pero claro, es que a veces hay que ser... O sea, deberíamos de, siempre que se hace un presupuesto, poner abajo la leyenda, de decir, analizado el 70% del proyecto, analizado el 60% del proyecto. ¿Por qué? Porque es posible que haya partidas que no estén en el BDEC, que no se encuentren en el BDEC, que la persona proyectista que las ha introducido pues no tenga esos datos y, por tanto, se quedan fuera de ese presupuesto de carbono, ¿vale? Pero entonces hay que ponerlo y hay que decir el grado, digamos, de fiabilidad que tiene esa medición, ¿no? Ricardo, ¿quieres añadir? Yo creo que nuestro objetivo se explica con lo que ha explicado Mateo y Paco. Es decir, para el año que viene nos gustaría tener un proyecto piloto para hacer una de colaboración público-privada, por tanto de colaboración con los proyectistas y con colaboración con los constructores, para poder tener una oferta económica, una oferta técnica y una oferta ambiental. Y los que nos explicaba Paco, pues son los que estamos trabajando para poder incorporar. Y al final podamos decidir cuál es el peso. Al final el peso, el cual inicialmente será un peso menor o mayor. Porque yo que viniendo del mundo de las estructuras, ¿no? En el código estructural, pues hubo todo una presentación un poco rimbombante de que teníamos un índice, ¿no? Para medir sostenibilidad y tal. Pero yo no sé cómo cuadra esto, por ejemplo, con los parámetros que medís vosotros, porque lo que has dicho, ¿no? Mencionas norma ISO, entonces entiendo que desde el punto de vista del proyectista sí que hay un poco de confusión todavía en el sentido de decir, bueno, ¿cómo tengo yo que medir realmente, ¿no? Como ha dicho Mateo al principio, ¿no? Nosotros incorporamos la sostenibilidad un poco en función de qué nos pide, ¿no? Si tenemos un cliente privado que nos quiere decir, no, yo es que quiero tener un LEED Platinum, ¿no? Es otra manera de medir, ya te están utilizando un criterio un tanto diferente donde tienes que incorporar unas cosas, ¿no? Por eso hablaba un poco de si tendimos, ¿no? A esta uniformidad a la hora de poder medir, ¿no? De evaluar de manera cuantitativa esta sostenibilidad, que en principio si tiramos por una normativa clara y por lo que se ve aquí, al menos a nivel de Cataluña, tiraríamos por lo que propone ITEC, ¿no? en sus datos, pues ya nos iría. Y bueno, pues una información que yo creo que estaría bien, ¿no? Pues eso, comentarla y impulsar. Pero al final, cuando ya tienes la herramienta, incorporarla
al final te da igual una que otra. Al final es saber cuál era la buena, ¿no? Un poco, o la que va a tener una dualidad más larga. A ver, otro tema que se ha mencionado. Pues querías añadir algo más, ¿sí? Sí, si pudiera aportar un poco, aunque sea para liarla, pero sí, yo diría que la clave un poco del asunto, o sea, la herramienta del ITEC es razonablemente buena, está bien. Si, o sea, tú escoges los materiales y cada material pues te da sus emisiones, etcétera, en función de su ciclo de vida, el proceso de fabricación, etcétera. Científicamente está bien estructurado. El problema son los sistemas de licitación. Bueno, es que justamente era el siguiente punto, ya te has anticipado, Mateo. No, lo digo porque la herramienta del ITEC tiene un factor que es fundamental, ¿no? Que es las emisiones por el transporte. Y el transporte, mientras estemos en un modelo de licitación donde se licita, se hace un proyecto supuestamente constructivo, sin la participación del constructor, que es el que sabe construir, que es el que va a hacer, no sé si ya lo habéis tratado en alguna otra ponencia, pero pues claro, ya no tienes determinado el punto de suministro, no sabes de dónde te viene el material, con lo cual estás comparando... Me estás dando la respuesta antes de la pregunta. Justamente pues íbamos aquí porque hemos dicho, podemos ponernos de acuerdo en una base de datos, que es lo que ha explicado Paco, ¿no? Tenemos estos materiales y tal, nos falta la segunda parte, que es saber dónde se ponen, ¿no? De dónde vienen esos materiales y dónde van a tener que colocarse, ¿no? Y aquí es un poco cuando entiendo, ¿no? que Ricard dice, bueno, esto queremos hacer un modelo colaborativo, queremos incorporar a los diversos participantes, actores de una obra, aparte del proyectista, estaría la parte, digamos, que suministra, ¿no? La constructora. Hemos hablado de, para hacer una cosa más sostenible, introducir la industrialización, como has comentado, ¿no, Guillem? Y aquí un poco era, de acuerdo, Ricard, ¿puedes anticipar un poco más de información? ¿Cómo es viable hacer esto? Porque claro, parece contradictorio, ¿no? Voy a hacer un concurso para saber quién va, pero luego vamos a hacer a equipos ya con constructora incorporado. ¿Cómo se quiere plantear esto? Bueno, es que yo al principio digo, Mateo se ha perdido mi intervención y te estaba respondiendo todo lo que me estabas preguntando, pero porque lo sufrimos conjuntamente en algunos proyectos y porque lo sufrimos en algunas actuaciones y porque al final creo que todos coincidimos en que hay una ducha de, digamos, de verde, un greenwashing que dicen, ¿no? Compartido por el sector, que creo que en algún momento alguien tendrá que explicar que no es cierta. O sea que, bueno, explicarnos, estamos en este punto. Es decir, a pesar de, como decía Mateo, pues al final los proyectos tienen el nivel de sostenibilidad que las administraciones o que los privados les marcan, sabiendo que vamos a un concurso que va por precio y con alguna especificación técnica que intentamos introducir, con lo cual eso no es exactamente lo que perseguimos. Lo que perseguimos es que, como decimos, haya un poner en valor lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la descripción inicial del proyecto ha de marcar claramente cuáles son los objetivos del proyecto. Y los objetivos del proyecto generalmente no es el proyecto en sí mismo, sino es el proyecto en su vida útil y, por tanto, también con qué particularidades va a tener el propio proyecto. Porque decía, no tiene sentido que pongamos la sostenibilidad en la construcción si después traemos materiales de China o materiales de, no sé, de Chile, con el respeto por los chilenos y los chinos, para que nos traigan todos los materiales que quieran. Pero quizás podemos traerlo de Chile y podemos traerlo lo podemos traer de China, pero que cuando tengamos que poner en marcha el mantenimiento no tengamos un incremento de costes de mantenimiento o que tengamos que aplicar, pues, por tanto, si hay nosotros lo que estamos estudiando, y yo digo así porque lo estamos trabajando con el equipo jurídico, por tanto decía, es un trabajo de los equipos técnicos para definir proyectos, es un trabajo de los equipos técnicos para tener una buena base de datos objetivo de materiales y de valoración sostenible, pero hay una parte jurídica que Mateo lo ponía en marcha. Si
si no entramos en proyectos colaborativos que desde el inicio nos fijan claramente cuál es el valor del proyecto y cómo vamos a compartir este valor del proyecto, que eso es un cambio sustancial respecto a lo que estamos haciendo, porque ahora yo he hecho una butada de decir, bueno, pues el año que viene vamos a hacer un criterio de una licitación que vamos a poner el criterio técnico, el criterio económico y el criterio ambiental. Muy bien, bueno, ya hemos hecho un pequeño paso. Pero eso no va a solucionar nada, porque seguramente, repito, el criterio ambiental, vamos a coger la calculadora, lo van a tener todos, lo van a calcular todos y todos van a tener un 10. En la parte técnica, pues 9, un 8 y vamos a lo siempre. Bueno, el precio, vamos a ver si el Gabinete de Estudios lo ha podido fijar bien y vamos a ver si tenemos algo. Para ir un poco más allá, hay que compartir los objetivos finales y empezar con un diálogo real con los proyectistas, inicialmente, y segundo, con los constructores. Y fijar las prioridades. Eso no es tan fácil o tan difícil como eso. Si fijamos las prioridades desde el punto de vista ambiental, las que estamos hablando ahora, como las podríamos hablar de otros tipos, del mantenimiento. Oye, a mí no me interesa para nada cómo va a ser el proyecto, pero el mantenimiento que esté claro. Bueno, pues eso es un debate absolutamente diferente. Aquí está donde para nosotros está y para hacerlo, pues realmente donde está la clave es en que el proceso de licitación, y repito, sin modificación de ley, porque no vamos a hacer, lo podamos abrir a proyectistas y después también a constructores. Por separado, no o juntos, depende. Si hacemos proyecto y obra, ¿por qué no? Aquí el debate sería si hay arquitectos o ingenieros de, bueno, pero nosotros que nos paguen a nosotros, no que nos pague la constructora. Vamos, pues pagaremos a los constructores. No, lo digo porque al final los problemas son reales. Es la realidad, sí. El debate puede ser muy divertido, pero al final es real. Pues, bueno, pues sí. Pero nos sentamos todos juntos. De la misma manera que hemos hecho un esfuerzo interno, por decir, el que hace el proyecto hoy, cuando empezamos un proyecto, dirección de obra y dirección de proyecto, desde el minuto cero van a tener que trabajar, cosa que no pasaba en algunas administraciones. De la misma manera, pues tenemos que poner al otro lado al que va a proyectar y al que va a construir. Y eso es un cambio, sí, ya lo sé, pero es que simplemente lo decía al principio, o compartimos el fracaso, que es el modificado, o compartimos el éxito. Y para compartir el éxito hay que colaborar desde el minuto cero y saber que con la trazabilidad y la transparencia hemos de ganar confianza entre todos. Y cuando alguien lo hace bien, pues no lo hace bien. Y cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, pues lo tenemos que compartir desde este punto de vista. Y eso sí que es un cambio, lo decía, es un cambio copernicano, desde el punto de vista de vamos a cambiar, sí. Pero si no, nos quedaremos con lo otro. Y también hay que hablar con sinceridad al sector y todos de manera clara. Bueno, sí. Espera, aquí... No, un comentario, porque sí. A mí me parece fantástica la iniciativa de ir por los colaborativos, porque creo que es el futuro y hay que ir por ahí, pero lo que no me gustaría tampoco es que dijéramos, bueno, pues la parte de la sostenibilidad la vamos a restringir a los proyectos que hagamos colaborativos. Yo creo que la sostenibilidad ya se puede aplicar con los procesos que tenemos ahora. Es más, hoy un constructor cuando va a presentar una obra, una propuesta para una obra, pues hace un estudio económico de, oye, pues dónde puedo sacar estos materiales, dónde puedo tener, cómo puedo organizar la obra, cómo puedo no sé qué, para mirar de optimizar los costes y presentar una oferta económica. Pues de la misma manera ha de evaluar que si en vez de traer la planta, en vez de los áridos traerlos de aquí, los traigo de allá, pues a lo mejor me cuesta un poco más, pero esa cantera pues tiene unos sistemas de fabricación y no sé qué, que tienen unas emisiones de carbono más bajas que no sé qué. Y entonces decido coger esa porque me favorecen esto. Y al final tienes varios parámetros, todos objetivables, que se pueden analizar y entonces entran todos en la coctelera y ya es el promotor el que pone un ecualizador donde dice, oye, yo en este proyecto le voy a dar más peso a las emisiones de CO2, yo en este proyecto le voy a dar más peso a los euros, en este proceso le voy a... Bueno, en cada proyecto pues se elegirá en cada pliego a qué le quiere, cuál de los parámetros quiere, digamos, ponerle más valor, más peso, menos peso, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer ya y puede ser un elemento de competitividad también, que no sea estrictamente económico, todo es económico, porque las emisiones de CO2 también es economía. Guillem. Sí, yo quería comentar un par de puntos. Yo creo que, Ricardo, has dado un comentario clave que es, desde la administración tenéis que tener claro el objetivo, ¿no? Que cuando hay una inversión, el objetivo es tener una escuela, una carretera, una universidad, lo que sea. Y en el punto de vista colaborativo, yo creo que con quienes primeros tenemos que colaborar es con la administración, con servicios jurídicos, que haya claro este objetivo
y después trabajar para que esto sea posible, porque muchas veces aquí está el primer escollo en decir, oye, creo que el sector, la tecnología, el conocimiento, todos tenemos claro hacia dónde vamos, pero la ley de contratación y el equipo jurídico, pues muchas veces es un... No digo que hagan mal su trabajo, pero que pongan su grano de arena en colaborar para buscar la solución para este encaje que ahora mismo es complicado, ¿no? Y en segundo lugar, totalmente de acuerdo con lo que dice Paco, es decir, el objetivo de este trabajo colaborativo, de trabajar conjuntamente, de cobrar los honorarios que pertocan para hacer todo esto, no es para hacer un proyecto o sostenible o no, sino que desde el minuto cero lo que tenemos que plantear es de la multitud de soluciones y de opciones que tenemos encima de la mesa, empezar a comparar e ir trabajando pues, para que este listón pues, vaya bajando hasta que lleguemos al objetivo común. Y por lo tanto, totalmente de acuerdo que tenemos, bueno, lo hemos visto, que podemos trabajar desde hoy mismo con este criterio. Mateo, ¿quieres añadir alguna cosa o discrepar de alguna cosa? No. Dios me libre. ¿No? Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero yo diría que como corolario, lo que es muy importante en cualquier proceso colaborativo, que es esencial para conseguir bien los objetivos, es que, en primer lugar, la Administración actúe seriamente. Y si la Administración actúa seriamente, el resto de actores también actuaremos seriamente. Y actuar seriamente quiere decir que el trabajo hecho hay que pagarlo. El trabajo hecho hay que pagarlo. Las actuaciones que hacen los constructores hay que pagarlas. No, estos son gastos generales, no. O sea, todo aquello que se pueda evaluar hay que identificarlo y hay que pagarlo. Y entonces buscar conjuntamente salir de este círculo vicioso infernal en el que está sometido todo el sector desde hace muchísimos años, muchísimos. Yo lo he visto toda la vida, pero bueno, dicen que esto empeoró con la crisis del petróleo, aquella que hubo del 73 al 84, 85, pero hago una oferta con un precio que no puede ser, eso aplica a los constructores y aplica a las ingenierías y a los arquitectos, hago un precio que no puede ser porque porque es evidente, o sea, para cualquiera que no sea un analfabeto empresarial puede darse cuenta de que no puede ser que se esté pagando a 15 euros hora el ingeniero cuando estás yendo a un fontanero y te cobra 45. O sea, son cosas de sentido común, ¿no? Entonces, eso no puede ser, ¿eh? Entonces se hacen ofertas que no pueden entrar en el precio, pero luego ya lo arreglaremos, la columna de riesgos asumidos, esto ya lo arreglaremos luego, ya reajustaremos dedicaciones. Actuemos seriamente, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, se concentre en hacer el trabajo bien hecho, que la gente pueda tener contratos laborales normales, que cobre sueldos que sean razonables, que funcionemos normalmente. Y esto, lamentablemente, en este sector no pasa. Entonces, esto es un elemento fundamental que afecta a todo. Afecta a la sostenibilidad y afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y de los profesionales. Por tanto, seamos serios. Yo creo que el mensaje es seamos serios y que nos den ejemplo, y no lo digo por BIMSA, porque es una administración que está haciendo unos esfuerzos importantes para romper esto, porque son dinámicas que vienen de mucho más lejos, vienen de la propia ley de contratos, del 13% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial, o sea, todas las patrañas que se han ido montando y todo ese gran lobby de abogados que se han creído sus mentiras. Sí, es mucho más fácil, Seamos serios. Yo creo que esa es la... Muy bien, ya creo que ha quedado claro.
No, que pero hay que... han aplaudido porque Bimsa lo hace. ¿eh? Sí, 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 no. Se quedan ustedes. Por descontado. Faltaría más. No, yo también, otro tema que ha mencionado Guillem, que lo he visto un poco interesante también, que es el tema de, claro, cómo impulsar la sostenibilidad más allá, digamos, de lo que sería la administración, que puede tener, digamos, una obligación de ejemplar, ¿no? De creerse lo que promueven por otro lado, ¿no? Desde un punto de vista legislativo y tal. El tema que ha comentado Guillem sobre las ventajas urbanísticas y fiscales, ¿no? Para los proyectos que de alguna manera pues sean más sostenibles que otros. Es decir, oye, si tú consigues unos índices X, aquí ya nos tendremos que creer que estos parámetros objetivos, ¿no? Cuantificables, nos están diciendo la verdad, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final algo hay que creerse, ¿no? ¿Cómo veis esta propuesta, ¿no? Que ha hecho Guillem, en este caso como autor de la propuesta? No sé si la quieres desarrollar primero un poco para matizar y luego si el resto dicen sí, no, me parece una locura, o cómo se ve esto, ¿no? De hecho, siguiendo con el discurso de Mateu, la propuesta es de quien lo hace bien, vamos a ayudarle. Es decir, vamos a pagar lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, los estudios que se están haciendo bien pues tienen que estar incentivados, porque el poder de la administración para penalizar funciona muy bien, pero para incentivar también, ¿no? Y en ese sentido pues hay herramientas que se pueden activar, empezando por los estudios, pero sobre todo buscando estos incentivos más allá de cara al promotor privado, ¿no? El poder aumentar edificabilidad por criterios de sostenibilidad se está aplicando con la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Es decir, que si tú en una misma promoción, en un mismo solar, si somos capaces de demostrar que se está aplicando estos criterios, por lo tanto que hay una mejora objetiva y demostrable de estos consumos de CO2, pues te permiten un aumento de edificabilidad y por lo tanto el promotor sale beneficiado y a partir de aquí pues se desarrolla, pues lo que se hace es impulsar la aplicación de estos criterios, ¿no? Yo creo que iniciativas como estas pueden haber 1000 y se tendrían que explorar y desarrollar. Paco ha levantado. Totalmente de acuerdo. Los incentivos fiscales, además, son un acelerador de la mayoría de todos estos procesos, ¿no? Es muy importante también aplicar cuando hacemos un plan territorial y queremos saber un poco qué influencia tendrá desde el punto de vista de sostenibilidad, pues tener aquellos parámetros necesarios para poder calcular eso, ¿no? Hoy en día tenemos tecnología. Nosotros hemos colaborado en un proyecto europeo, por ejemplo, en el que hemos calculado de manera estimativa, pues a partir de datos del catastro, de datos de los años de construcción del edificio, de la tipología, de la volumetría, pues estimas unas emisiones de CO2 que tienen los edificios que ya están construidos. Puedes estimar las emisiones de CO2 que se producen en el espacio público, en la vía pública también, en función del pavimento que tenga, etcétera, etcétera, en función del tráfico que haya en esa calle, lo que sea. Puedes estimar bueno, las zonas verdes también, el efecto favorable que pueden tener. Todo eso se puede estimar. Hoy hay tecnología que aplicándola puedes hacer de una manera cuanto menos, digamos, concreta y menos discretizada, pues es más estimativa, pero que te permiten hacer análisis que serían absolutamente necesarios e imprescindibles en cualquier plan territorial, plan urbanístico. Es decir, eso ya se tendría que ir ya, digamos, por definición. Y a partir de aquí, pues poner incentivos también para el que mejore esas condiciones, pues que pueda tener también algún incentivo económico o volumetrías o lo que sea, ¿no? Aquí nos quedaríamos casi a nivel local, ¿no? Es decir, que el propio plan urbanístico local podría incentivar, ¿no? No sé si, Ricard, querías añadir, o cómo ves tú la propuesta de Guillem. Yo creo que los recursos fiscales son una palanca más en el camino de la sostenibilidad, pero no estoy seguro que sea el más efectivo desde este punto de vista. Y por eso yo me fijaba mucho, y lo decía por una cosa que lo he dicho en broma, pero quiero decir que Mateu sí que fijaba. Es decir, seamos serios, quiere decir también que podamos evaluar al final del proyecto y en la vida útil del proyecto que hayamos conseguido los objetivos. Para ser serios de verdad. Es decir, al final, si hemos conseguido, yo creo que si hemos conseguido mejorar la calidad desde el punto de vista de zonas de la
de una ciudad, o si hemos conseguido reducir la huella de carbono, o hemos conseguido reducir pues, los costes energéticos, estamos hablando de costes energéticos, que son los costes fundamentales, o si hemos conseguido pues, reducir pues, las millas de transporte, etcétera, etcétera. Si lo hemos conseguido, y conocía, y estoy de acuerdo con Paco que no es que sea un proyecto simplemente colaborativo, sino que lo podemos hacer ahora. Lo que digo es que si no lo hemos hecho hasta ahora es que debe pasar alguna cosa para que lo podamos poner en marcha con lo más rápidamente posible. Pero yo creo que es el ejemplo más claro. Si somos capaces de compartir, decía lo del éxito, ¿no? Al final, si funciona, nos repartimos el éxito y también económico, no lo digo desde este punto de vista. Al final, damos la vuelta a la situación actual. Digo que partimos de una situación en la cual no es la óptima para poder llegar a los objetivos que perseguimos de la sostenibilidad. Es tanto así que, repito, desde el punto de vista global, estamos haciendo proyectos desde el punto de vista arquitectónico de un valor espectacular desde el punto de vista de la sostenibilidad, utilizando materiales como decíamos antes, desde la madera hasta otros, desde el punto de vista de su sostenibilidad. Estamos incluso llegando a criterios de sostenibilidad desde el punto de vista de la climatización, edificios sin clima, con clima natural, etcétera, con domótica, etcétera, etcétera. Pero realmente el impacto que tienen global es muy bajo, porque no somos capaces de objetivar realmente los beneficios que tiene para la colectividad y para el presupuesto público. Entonces si vamos a ir a la ventaja fiscal, es cierto, pero quizás si supiésemos que a través de la construcción de determinadas construcciones o a través de utilizar determinados materiales fuimos capaces de reducir los presupuestos públicos y destinarlos a otras cosas con un presupuesto mucho más transparentes, seguramente seríamos capaces de compartir este éxito. Y también otra cosa importante, que el sector de la construcción, que está estigmatizado como un sector no sostenible, tenemos que decir así, pues pudiese ganar aquí una parte de crédito y de rédito desde el punto de vista de la capacidad de ser también atrevido en nuevos proyectos. Porque quizás hay mucha gente que, lo digo porque en el día a día, también repito, que al final una cosa es lo que la teoría y la práctica. Muchas conferencias como hoy, cuando acabamos el debate con los equipos, vamos, y si te vengo a proponer una propuesta, ¿qué vamos a hacer? Pues, entonces, yo creo que al final hay muchas propuestas, pero también falta un poco de valentía del sector público y del sector privado para encontrarnos en estas soluciones. Pero no sé si Mateo quería añadir en esta ronda. No, bueno, está bien. Está bien. Haya paz. Realmente, sí que es lo que yo diría que el trabajo es arduo, es complicado. Yo no sé si las medidas fiscales son suficientes, seguro que ayudan, pero seguramente también es cierto que no son suficientes por sí solas. Pero el camino a recorrer es complejo porque en todos estos caminos de la sostenibilidad, pues claro, la propia concepción del proyecto, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, claro, ya es muy difícil, más allá de la sostenibilidad, que se pongan de acuerdo los 22 reps que hay en elementos esenciales, ¿no? Te encuentras que hay auténticas contradicciones entre los distintos responsables municipales porque cada uno tiende a tener su visión particular, ¿no? Y a veces es un trabajo heroico, digamos, conseguir que te dejen hacer pues un pavimento drenante en la ciudad de Barcelona, ¿no? Esto es casi una batalla, ¿eh? Debo decir que lo he conseguido, pero bueno, soy bastante peleón. Pero porque cada servicio tiene sus restricciones, ¿no? Y en cambio, pues otros servicios se plantean poco temas como es el exagerado uso del granito, ¿no? En la ciudad de Barcelona, que es una cosa que no sé si ha salido ya, pero tenía que salir, digo. Entonces es complejo. O sea, yo reconozco que es complejo, es difícil, ¿eh? O sea, una ciudad importante como Barcelona, que tiene pues muchísimos técnicos, cada uno con sus manías y sus tal, a veces llegar a consensuar medidas sostenibles pues no es tan simple, porque unos servicios están diciendo una cosa, otros dicen lo contrario, y por tanto pues hay dificultades técnicas que dificultan este camino, ¿eh?
Bueno, Paco, querías añadir antes. No, ¿no? Has dicho... es que Ricard ha hablado de valentía de la administración pública y aquí ha puesto, creo que, el dedo en la llaga. Yo le pediría a la administración pública valentía en tres aspectos fundamentales. Uno, tal y como ha dicho, en ir a métodos de contratación novedosos, como los trabajos colaborativos. Europa nos empuja a través de la compra pública innovadora y de otra serie de figuras. Nos empuja a que hagamos estas cosas, pero aquí nos cuesta. Segundo tema, y muy importante, porque muchas veces hablamos de la sostenibilidad pensando en productos y en materiales, pero el diseño es fundamental y tenemos una serie de normativa urbanística y arquitectónica que nos cuarta absolutamente, con tantas limitaciones de alturas, volumetrías, por ejemplo, la altura libre entre forjados. Pues tenemos unas limitaciones que no son las mejores para la sostenibilidad, porque hoy ya te impide la circulación de la ventilación cruzada, ya no podemos hacer patios interiores, los balcones están penalizados. Bueno, hay toda una serie de aspectos que no costaría gran cosa y que nos permitiría, digamos, poder ir a soluciones más sostenibles sin necesidad de gastar en más materiales o en más cosas, ¿no? Y la tercera cuestión que me gustaría poner un poco, que pedir valentía, es si ya tenemos las herramientas y tenemos ya las condiciones para hacer unos cálculos razonablemente objetivables y buenos, no seamos un poco, digamos, conservadores. Y ahora me refiero concretamente, y me entendéis por qué lo digo. Antes he hablado que se está haciendo el nuevo código técnico, documento básico del tema de la sostenibilidad. Claro, el sistema que está planteando el Ministerio, que parece que será, porque ya lo tienen casi decidido, ya corre un borrador por ahí, para el cálculo de las emisiones de CO2, es al final es un triste listado de materiales con unas emisiones de CO2 metro cúbico. Es decir, metro cúbico hormigón, tantas emisiones, y ahí se acaba. Y tú, cuando tengas un proyecto, le aplicas tus mediciones a ese listado y tienes las emisiones de CO2. Y con eso se habrá cumplido lo que pide el Código Técnico de que cada proyecto manifieste cuáles son sus emisiones de CO2. A mí me parece y creo que va en contra de lo que estamos defendiendo. Es decir, al final vamos a una solución tan simplificada que al final acabará perdiendo crédito. Y al final acabará la gente diciendo esto de la sostenibilidad no hay quien lo entienda, no se aguanta por ningún lado. Entonces yo creo que ahí también les pediría un poco de valentía a la hora de tomar esas decisiones para hacer las cosas mínimamente bien. Supongo que hay muchas presiones de muchos actores o de muchas cosas para que sea al final una solución muy sencilla y que no complicar demasiado la vida. Supongo, entre otras cosas, porque, como dice Mateu, no quieren pagar más. Casi que también puede ser. Casi seguro. Nos queda ya muy poco tiempo. Yo simplemente, bueno, para acabar, y al hilo un poco que el tema normativo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos este problema, yo creo que es un poco endémico a nivel normativo. Primero, muy lento, es decir, cuando sale la normativa ya han pasado años de temas que se podían resolver y muy poco práctico. O sea, el propio código estructural, ¿no? La parte, digamos, que es en mi ámbito natural, lo mismo que comentaba sobre temas urbanísticos pasaría lo mismo, cantos mínimos de forjados, cantidades mínimas de armadura. O sea, tú miras un forjado a lo mejor hace 15 años, 20 años y la cantidad de hierro que tenemos que poner ahora es diferente. El cortante, ya el hormigón ya no aguanta, simplemente es el acero. O sea, hay una serie de criterios que al final te vuelves un poco loco y dices, oye, la ciencia avanza para reducir material o no. Entonces, en estos un minuto que quedaría para cada uno un poco, ¿cuál sería la carta a los Reyes o ese deseo que podríamos pedir a quien creáis que sea oportuno para que la sostenibilidad de alguna manera se pueda incorporar de una manera fácil en lo que sería en el quehacer propio de cada uno, es decir, a nivel proyectual o a nivel de administración o a nivel de ITEC, ¿no? Para poder, como decías ahora, ¿no? Es decir, cuando salga el código estructural, que no nos la líen o no nos hagan una cosa que nos desvirtúe un trabajo que estamos haciendo que es mejor, ¿no? No sé quién quiere empezar. Sí, Mateu, empezamos por aquí de aquí para allá, por ejemplo. Sí, bueno, no sé. ¿Cómo despedir? Una receta así universal o un mensaje de futuro. Hombre, yo diría que para actuaciones importantes y complejas, el futuro sería el Lean Construction. Yo pienso que hay que evolucionar hacia esta nueva forma de construir y eso quiere decir cambiar la forma de contratar, la forma de trabajar, la forma de relacionarse y sería una revolución para el sector.
Evidentemente para obras muy pequeñas eso no tiene sentido, ¿no? Pero para actuaciones importantes, y parece que ahora se quieren volver a hacer después de 25 años en que no se ha hecho nada, pues parece que se quiere volver a hacer actuaciones importantes. Por ahí sería mi visión de lo que puede ser una forma de cambiar el paradigma. En mi opinión, valentía política. Es decir, cuando se ha querido proteger al sector automóvil, se ha subvencionado sin comprobar los kilómetros que se hacen después, ¿no? Pues valentía, pues como se está haciendo con el PERTE de vivienda industrializada, yo creo que se tiene que impulsar, se tiene que hacer este atrevimiento, impulsar estas políticas de forma proactiva para favorecer la sostenibilidad y ayudarnos con esta seriedad que decía Mateu, que tenemos que tener tiempo para investigar, para formar a nuestros equipos, para poder invertir en estas nuevas soluciones, para que después se puedan aplicar y demostrar que efectivamente se va a producir este ahorro que pedía Ricard en la vida útil. Dos cosas. Compartir. Yo creo que es ser capaces de compartir los éxitos de manera rotunda, que sean ejemplificadores de buenas prácticas, que es muy complejo en este momento, porque cuando innovamos en sostenibilidad, pues a veces no todo es perfecto. Y segundo, compartir, y eso no solamente de la clase política o de la clase técnica, sino compartir todos que si queremos realmente luchar contra el cambio climático o ser resilientes respecto a los efectos del cambio climático y realmente queremos ser sostenibles, eso implica una gran inversión pública. Una gran inversión pública, es decir, de los ciudadanos en sus impuestos. Es decir, es una gran inversión. Sin esos condicionantes también nos vamos a hablar. Claro, es difícil que conseguimos los resultados. Pero por lo tanto, para mí, mi carta a los reyes sería magos. Serían dos cosas. Uno es, evidentemente, compartir todos, ser capaces de compartir los éxitos y los fracasos, pero para poder explicarlos compartidamente. Y segundo, lo que hoy diríamos un gran plan Marshall de verdad europeo, que tenga en cuenta de que tenemos que hacer un cambio radical que no se hace con las capacidades que hoy tenemos económicas las administraciones públicas en general. Yo, como ya antes le he pedido valentía a la Administración Pública, pues ahora le pediría al resto del sector que no esperemos que la Administración Pública nos lo resuelva todo, que seamos también proactivos para resolverlo. Y me quedo con la frase que ha dicho en su ponencia, o con el concepto que ha explicado Ricard en su ponencia, que debemos de cambiar el sector para cambiar que sea un sector que trabaja en la pura desconfianza, para que sea un sector que pueda trabajar en la confianza. Solo así seremos capaces de transformar y de tener un sector como Dios manda. Muy bien, muchas gracias. Merci.